Seguimos adelante en esta Más Construcción, este encuentro anual que ya es un clásico en el calendario, y vamos a darle paso a una nueva expositora. En este caso hablamos de Paloma Olivares. Nos va a presentar Precasting más Modularization, certezas a lo largo del camino. Paloma es arquitecta con 9 años de desarrollo profesional en el ámbito de la preconstrucción virtual de proyectos, utilizando metodología BIM para edificación pública en Chile. Contabilizó más de 890.000 metros cuadrados entre diseño, modelación, coordinación y gestión de proyectos hasta la fecha. La experiencia como nativa de BIM ha llevado a Paloma a buscar nuevas herramientas para poder potenciar aún más los beneficios que tiene BIM, centrándose en procesos de transformación digital para la obra. Paloma Olivares, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarlos, y a partir de este momento tenés la palabra. ¿Se escucha? Se escucha bien, Paloma, adelante. Ya, perfecto, listo. Bueno, gracias por la presentación. Creo que ya hiciste un resumen, así que no necesito yo continuar. Estamos presentando acá desde Chile como Promet. Nosotros somos una empresa que se dedica a la construcción modular y al montaje industrial para minería. Ese es nuestro foco. Tenemos más de 30 años en la industria y también tenemos sede en Perú. Hoy somos parte del grupo Sintac y la presentación que tenemos hoy es la implementación que llevamos realizando en los últimos 2 años enfocada en el área de servicios respecto a la construcción modular. Un poco para darles un pequeño resumen, nosotros tenemos varias unidades de negocios. De esas unidades de negocios tienen que ver tanto con el montaje industrial y una gran parte con la parte modular. ¿En qué sentido? Nosotros no solamente hacemos módulos para construir hoteles mineros, sino que también tenemos un área de rental, que por ejemplo puede ser instalaciones de faena, oficinas, baños, estamos viendo colegios, áreas de salud. También tenemos hoteles propios, por lo tanto tenemos operación y mantenimiento. Y por otro lado estamos desarrollando una línea habitacional. Tenemos más de 2 millones de metros cuadrados construidos en infraestructura modular. Tenemos alrededor de 3.000 trabajadores, que esto varía en función de los proyectos que hayan, y más de 200 millones de dólares de facturación anual. Ahora, ¿por qué Promet opta por hacer la implementación de BIM? Esta es una conversación que se viene teniendo hace un buen par de años. Teníamos, hay en general, yo creo que en la industria una certeza de que hay que hacerlo, porque es hacia donde va la industria, es la revolución que estamos viviendo a nivel de tecnología, pero sin embargo necesitábamos hacer una bajada a por qué hacerlo nosotros. ¿Por qué deberíamos hacer este cambio si, mirando los números que les di, realmente a la empresa le está yendo bien? El área de servicios factura 100 millones de dólares y el área de montajes factura otros 100 millones de dólares al año. Estamos bien. Entonces, ¿por qué hacer el cambio? Y una de las primeras cosas que saltó a la vista fue el decir, ¿cuánto tiempo podemos seguir haciendo las cosas igual? Y por eso esta imagen para nosotros es súper importante en el decir de, ya no podemos estar pensando en el papel, no podemos estar pensando en 2D, tenemos que pensar distinto, tenemos que salirnos de la caja, y este papel arrugado un poco viene a decir hay que hacer otra cosa. ¿Qué es? Bueno, empecemos a hablarlo, empecemos a discutirlo. Y llegamos a la conclusión de que si bien somos una empresa en el área de servicios que tiene
un área de licitación, un área de desarrollo de ingeniería de proyectos, adquisiciones, fabricación, tenemos una fábrica, tenemos un área de montajes como tal, y además tenemos la operación y mantenimiento. O sea, tenemos el círculo virtuoso del BIM, donde tenemos todas las áreas que aportan valor para el desarrollo de proyectos, y sin embargo, de alguna manera estamos fragmentados. A pesar de ser la misma empresa, al pertenecer a la industria a la que pertenecemos, que es la construcción, en la práctica hay una fragmentación en los procesos, que tienen que ver con la manera de nuestro hacer, que no es nada particular de Promet, es algo generalizado. Entonces, si bien tenemos un área de licitación, el traspaso de información a la siguiente área, que es ingeniería, siempre hay pérdida de información, y así con la siguiente. Entonces, cuando nos planteamos ante la oportunidad de implementar BIM, dijimos, bueno, quizás esta va a ser la metodología que nos conecte como empresa, teniendo el modelo al centro, poder recorrer este camino de proyectos donde el modelo va a crecer en información y va a aportar valor a cada etapa, y cada uno de los participantes de nuestros departamentos va a poder también aportar valor de manera temprana. Por eso aquí también, si se fijan, tenemos todos nuestros departamentos, y para nosotros esta imagen resulta bien gráfica de decir, el camino no es lineal. El viaje que tenemos que recorrer con cada proyecto, a pesar de que uno puede decir, es una construcción modular, entonces siempre es lo mismo, la verdad que no es así. Cada módulo tiene su particularidad, si es un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, la estructura de acero cambia. Si son módulos de culata o si están al centro, si son de escaleras, la estructura cambia. Por lo tanto, este Lego que nos permite fabricar edificios realmente está lleno de particularidades. Aquí tenemos nuestro primer acercamiento a una implementación de BIM. Este era un proyecto que ya estaba en ejecución, que ya estaba construido, y que lo tomamos para estudiar qué era lo que estábamos diseñando. Y lo interesante con esto fue que al mostrarlo a los jefes de área, al mostrarlo a la gerencia, uno pensaría que está todo resuelto. Uno ve un proyecto, ve las escaleras, ve postes de iluminación, se ven las terrazas, se ven los módulos. Entonces uno dice, ok, pues listo, ya vamos bien, ya estamos implementando. Mira, esto no es tan difícil al parecer. Pero la conclusión fue que de alguna manera teníamos un gran modelo que se veía muy bien, que es muy atractivo visualmente, pero sin embargo, a la hora de empezar a hacer preguntas técnicas de cara a una licitación, a fabricación, a adquisiciones, no parecía ser el camino. Era un modelo visualmente muy atractivo, pero que no entregaba la data que necesitábamos, y eso era por la manera en que nos habíamos planteado el cómo implementar. Porque BIM tiene muchísimos usos, muchísimas maneras de hacer las cosas, y como metodología puede implementarse de distintas maneras dependiendo del criterio y depende de las necesidades de la industria. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que si bien teníamos un producto que visualmente parecía darnos mucha información, en la práctica no lo era. Y nos devolvimos a decir, ok, ¿dónde está la falla? ¿Por qué esto no está resultando? Y no nos devolvimos a ver el modelo, nos devolvimos a mirarnos a nosotros mismos como empresa. Y primero confirmamos, y esto es un poco algo que es generalizado en la industria, no es una particularidad de nosotros, y es que a pesar de ser una misma empresa, estamos muy fragmentados entre nosotros. Fragmentados no solamente en cuanto a la comunicación, no solamente en cuanto a que nos podemos estar mandando correos y que luego acordarme de en qué correo me dijeron tal cosa para estar segura de que esa fue la decisión, sino que también tiene que ver con la participación de los profesionales en las etapas necesarias. O sea, efectivamente nos encontrábamos con que diseño trabajaba totalmente independiente de un equipo de terreno que tenemos de planta, y por lo tanto diseño a lo largo del tiempo no estaba incorporando los problemas que se encontraban en terreno, porque no se veía como necesario. Cada uno hacía su parte del trabajo y esto continuaba. Entonces, la fragmentación
impedía que el modelo fuera rico en información, solo contenía la información de diseño, desconocía todo lo que venía hacia adelante. Por lo tanto, la manera de cubicar, de generar listado de precios unitarios, la manera de planificar, por ejemplo, los procesos de fabricación, no estaban reflejados en ese modelo. La baja adopción de métodos avanzados de gestión de información. Todavía la industria utiliza mucho papel, por lo tanto, los protocolos simplemente se hacen a mano, se escanean, se suben. En algunos casos hay otras actividades que sí se hacen de manera digital, y eso está bien. Pero ¿qué pasa? Seguimos fragmentados. ¿Por qué? Porque son distintas plataformas digitales que van acumulando información, pero no son capaces de integrar. Por lo tanto, yo no puedo tener una visión total de lo que significa el estado de mi proyecto. El siguiente tema es el bajo uso de componentes prefabricados. Sobre todo en la modelación para proyectos en BIM, tú tienes que ser capaz de identificar el elemento, saber cuáles son sus dimensiones, cómo se conecta, y eso te obliga a tomar decisiones, es aterrizar la construcción. Y a pesar de ser una empresa que trabaja en prefabricados, hay muchas actividades que pueden estar realizándose de manera bastante artesanal. Entonces, en la medida que no teníamos componentes prefabricados, eso también ralentizaba nuestros procesos de implementación. Y por otro lado, algo que es crítico a nivel de la industria en general, no solamente en Chile, es que nuestra área tiende a obtener su título, sea de colegio técnico, centro de formación técnica o universitario, donde salen y luego de eso no continúan formándose. Nuestra área no tiende a seguir estudiando. Digo tiende porque efectivamente hay gente que sí busca capacitaciones, diplomas, estudia algún software, pero la mayoría no se sigue capacitando. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que la gran parte de los problemas para gestionar información lo hagamos a través de Excel. O sea, siendo que existen una gran cantidad de herramientas, en muchos casos versiones que tienen gratuitas, con pocos usuarios, pero gratuitas al fin y al cabo, no se utilizan por desconocimiento. Entonces, la gente resuelve. ¿Y cómo resuelve? Con la herramienta que aprendieron. Si tienen 15, 20 años trabajando, bueno, es Excel, y sigue siendo Excel. Gran parte de los problemas se resuelven con Excel. Entonces, hay un envejecimiento de nuestra industria y hay una necesidad, por otro lado, de atraer talento para ir renovándonos, no para sacar a la gente que tiene experiencia, sino para atraer nuevo conocimiento y crecer en la diversidad. Y una segunda parte que queríamos analizar era, ok, tenemos las causas, sabemos cuáles son los problemas, y luego le dimos una segunda vuelta a decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo con el dinero de la implementación? Un 6% es hardware, comprar computadores, y un 10% software y capacitación. O sea, tengo un 16% simplemente en ciertos recursos. El resto, el 84% de lo que yo necesito para la implementación BIM, en nuestro caso, son las personas. Entonces, cuando te das cuenta que el 84% de tu inversión es tu gente, entonces quizás ya no se trata tanto de encontrar el software perfecto y el hardware perfecto, porque ya hemos llegado a un punto en la tecnología donde simplemente podemos regodearnos un poco entre si quiero un computador con 32 de RAM o un poco menos, qué tarjeta gráfica tiene, pero los rangos de precios son similares y han ido bajando. De alguna manera, estoy hablando desde la perspectiva de una empresa, la tecnología se ha vuelto asequible. A nivel de software es lo mismo. Hay una cierta cantidad de alternativas para implementación y con eso está. No necesitamos darle más vueltas a eso. O sea, tenemos unas ciertas herramientas, tenemos que definir cuál es el alcance que van a tener estas herramientas y según eso tomar una decisión de compra. Y por otro lado, capacitación, para lo cual también al día de hoy, con todo el avance que hay de BIM, existen no una, no dos, ni tres instituciones que te pueden capacitar de buena manera y certificándote con las casas de software. Por lo tanto, hardware, software y capacitación es algo que es abordable. Pero ¿qué pasa con las personas?
Las personas son el 84% y las personas no son estándar, son diferentes, tienen diferentes habilidades, tienen diferentes necesidades y diferentes maneras de aprender y diferentes capacidades para adaptarse al cambio. Por lo tanto, nuestro foco tenía que estar en cómo vamos a abordar nuestra gente. Y a partir de eso, de esa discusión interna, decidimos darnos una segunda oportunidad y desarrollamos una siguiente demo, donde en vez de abordar todo un campamento que sonaba muy rimbombante, dijimos, bueno, hagamos uno solo, pero uno solo que yo lo entienda muy bien, en que yo sepa cada pieza que tiene este módulo. Y ese módulo lo conectamos con Presto. Lo que nos permitía hacer Presto con Costit es identificar todos estos elementos. Revit ya ubica, por lo tanto, eso no era un tema. Pero sí era relevante saber que no se trata solamente de saber cuál es el tonelaje que tiene nuestro módulo, sino también saber qué esfuerzo requiere en HH construir este módulo. Entonces, pasar a Presto era un siguiente paso en el decir cuánto realmente me significa construir este módulo. Y para hacer esto, aquí es donde yo vuelvo al 84%. ¿Por qué? Porque para lograr este nivel de detalle en información, esto no lo hizo una persona, lo hizo un equipo. Tuvimos que lograr integrar a nuestra gente para que lograran comunicarse y generar los valores de BIM, que es la colaboración, es la transparencia y es la agilidad, en una demo. Y que esta demo fuera realmente precisa en información. Y la verdad es que lo hizo, o sea, se comprobó que el tonelaje que sacamos de acero era exactamente el mismo que la fábrica tenía estimado. O sea, nosotros en nuestra simulación, en nuestra preconstrucción virtual, fuimos capaces de identificar realmente lo que sale un módulo detectando cada partida. ¿Qué beneficio nos da esto? Me da la oportunidad de, en muy poco tiempo, teniendo un buen estándar de desarrollo, por ejemplo, replantear una propuesta para un cliente. Decir, si el cliente está esperando una variación de cierto porcentaje porque el otro proveedor está más alto, pues yo puedo hacer una mejora. Y puedo hacer una mejora de manera rápida, porque realmente tengo claro cuál es el valor de mi módulo. El ejercicio fue súper interesante. ¿Por qué? El video les mostró estas tres alternativas. El módulo base de 30 metros cúbicos, el módulo base sin esas diagonales que están ahí, que eran un dolor de cabeza para la ejecución. Que uno, claro, de cara al diseñador, por ejemplo, eso le permitía reforzar este sector para tener una luz mayor acá. ¿Qué pasa? Efectivamente, el nivel de costo de material era mucho más económico que poner un panel completo, pero de cara a la ejecución, fabricar eso, esto es un problema. ¿Por qué? Porque hay que soldar esas piezas, luego hay que instalar el metalcore, hay que poner la lana mineral para aislar y para que efectivamente la aislación funcione. Por lo tanto, el costo de esta solución en la práctica no es el peso del acero, es todo el trabajo que involucra. Y eso nos lo daba Costit. Y nos dimos cuenta que solamente eliminando eso podíamos tener una baja del 9%. Pero luego tomamos el siguiente módulo, que es un módulo mucho más sencillo, más pequeño, de 20 metros cúbicos, que me daba un valor mucho menor, y que lo interesante de la relación entre estos dos módulos es que tienen el mismo valor de metro cuadrado, pero sin embargo, este módulo es más sencillo de construir. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo como una empresa que presta servicios modulares, yo no vendo módulos como tal. Lo que yo vendo es un edificio que está modularizado. Por lo tanto, si me esfuerzo en construir una propuesta con este tipo de módulos, me da mayor agilidad, me permite llegar mejor en tiempo, puede que sea más interesante desarrollar un edificio hotelero con esta propuesta. Porque en relación de metro cuadrado vale lo mismo, pero mi esfuerzo de ejecución es mucho más sencillo. Por lo tanto, la modelación detallada, con total conciencia de cuáles son las ubicaciones de cada una de mis propuestas, y con un desarrollo en el fondo en vivo,
me permite tomar decisiones ágiles de cara al cliente y de decir, mira, sí, podemos iterar, podemos buscar alternativas mejores. Y teniendo esa claridad, ese nuevo concepto de decir, no se trata de tener un campamento completo, se trata de entender a detalle mi módulo, tuvimos un proyecto que sí era para concursar. Este era un refugio en alta montaña que tenía muchas cosas interesantes. Primero, es un refugio, no es un hotel. ¿Qué significa esto? Que se ocupa 10 veces al año a lo sumo, o sea, se activa cuando hay una urgencia. Si hay una avalancha de nieve, la gente se tiene que ir a cobijar al interior hasta que se pueda salir, o si fuera una situación extrema, hasta que los rescaten. Está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, el clima es de alta cordillera, hay alrededor una caída de 10 metros de nieve por año y hay avalanchas. La fluctuación de la temperatura es entre los 23 y los menos 20, y en invierno el viento puede alcanzar 100 kilómetros por hora. Y todo esto uno puede decir, ok, listo, es alta montaña. Bueno, ahora pensemos cómo construyo en esas condiciones. 100 kilómetros por hora, temperatura de menos 20 grados. Un trabajador no va a poder estar con las manos ahí. Es inhóspito, es imposible estar en esas condiciones construyendo un edificio con una faena húmeda. Entonces, nuestra propuesta es modular. La gente se empezó a hacer las preguntas, el equipo, bueno, ¿y qué va a pasar con este edificio si realmente no está vivo todo el tiempo? Tiene que estar en una especie de siesta, porque el edificio hay que activarlo solo cuando es necesario. ¿Cómo exponemos a nuestra gente a construir este edificio pero disminuyendo el riesgo al máximo? ¿Cómo va a ser la logística en espacios tan reducidos? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la avalancha? ¿Cómo nuestra solución va a enfrentar este tipo de condiciones extremas? Y ya teniendo las experiencias anteriores, pudimos decir, bueno, esto va a ser con una metodología BIM realmente nativa. O sea, primero, cuando hablo de metodología, no hablo solamente de que se trabaje en 3D, sino de la manera de trabajar como equipo. Trabajar en conjunto, en vivo, todos en un mismo ambiente virtual. Y dentro de eso hicimos un estudio de calidad. Vimos cuál es nuestra mejor versión, porque como es un refugio necesitábamos el máximo de camas disponibles. De eso evolucionamos a identificar cuáles son los módulos. Por lo tanto, cada uno de estos colores que ustedes pueden ver es un módulo distinto, y eso significa que tiene un despiece y una cotización diferente. Esto todo en fase de licitación, por lo tanto hicimos un desarrollo de ingeniería al 80% que nos permitía tener un nivel de precisión sobre lo que estábamos proponiendo muy alto. Y por otro lado, con un cascarón prefabricado, donde lo que ven en amarillo es lo que realmente se hormigona in situ. Todo lo demás es un prefabricado. Y trabajamos con losas de doble altura en vez de ir piso a piso, de manera que por cada losa se podían poner 2 módulos, y eso nos permitía ir más rápido en el montaje del hotel. Entonces estábamos reduciendo el tiempo de nuestro equipo en terreno. Con todos estos criterios en el fondo que nos permitían dar agilidad y que nos permitía también tener una gran discusión con el equipo de ingeniería, con el equipo de licitación y con la gente de terreno, llegamos a una solución que solamente a nivel de ingeniería para licitación, o sea, un preliminar, nos permitía ya tener una claridad sobre los valores para poder construir este edificio, con una ingeniería a nivel de instalaciones, eléctrico, clima, sanitario, que estaba 80% resuelto, y con una propuesta a nivel de planos que también permitía entender el proyecto de manera integral. ¿Cuáles fueron las ventajas de esto? Bueno, efectivamente no fue bien. Fue una buena propuesta, fue una propuesta que fue significativamente mejor. Pudimos controlar nuestros costos y pudimos presentar una propuesta en costos que realmente teníamos tranquilidad de que lo que estábamos diciendo era. O sea, no era que había que bajarse un 2% y dijéramos, ya bajémoslo, no. Sabíamos dónde podíamos apretar para hacer una buena propuesta. Teníamos certeza. Los plazos.
Al haber aterrizado tan bien cuáles eran nuestras alternativas en cuanto a este sistema de doble altura, qué módulos teníamos que fabricar primero, pudimos ir reduciendo nuestros plazos de fabricación y de montaje. Pudimos llevar a fábrica la mayor cantidad de desarrollo para reducir la cantidad de actividades en terreno. Todo lo que se pudiera hacer en fábrica, efectivamente, reduce el impacto medioambiental. Estamos generando menos desechos. Por lo tanto, nuestros esfuerzos siempre están en todo lo que se puede hacer en fábrica, que se realice en fábrica. Pero para ello necesitamos un buen análisis y desarrollo de ingeniería. Entonces, la simulación virtual del proyecto nos permite tomar estas buenas decisiones. Y por ello mismo, un gran valor que se generó fue la certeza. Teníamos certeza del proyecto que estábamos presentando y reducimos la cantidad de incertidumbres, porque en nuestro rubro es natural tener incertidumbres. Parte de trabajar en la construcción es que aparezcan cosas en el camino que no podemos prever. Y por eso, volviendo al valor principal, a donde nos dimos cuenta dónde hay que invertir nuestro tiempo, fue que decir que efectivamente para lograr todo esto, tenemos que volver a enfocarnos en el 80%, el 84%. Tenemos que volver a las personas, pero es realmente el equipo el que ejecuta y es realmente el equipo que con un buen liderazgo puede lograr ganar proyectos y generar proyectos que sean un aporte no solamente para la empresa en reducir costos y ganar propuestas, sino que también pueden ser un gran aporte en el medio ambiente, pueden ser un gran aporte en crear espacios que sean virtuosos para nuestra gente. Eso, gracias. Agradecemos a Paloma Olivares, que nos ha presentado Precasting más Modularization, certeza a lo largo del camino. Paloma, ha sido un placer escucharte. Gracias. Gracias a ti.